Cintura lumbopélvica, cadera. Todo lo que vamos a trabajar para la zona lumbar va relacionado al pie, a la rodilla y por supuesto a la cadera. Vamos a trabajar el ilion, el isquion, el pubis, la articulación coxofemoral, la articulación sacroiliaca. Todo esto lo vamos a trabajar durante este seminario, durante este mes enterito, ya que es una zona que es el eje central de nuestro cuerpo y que tiene que ver con el tren inferior y que tiene que ver con el tren superior. Entonces, es algo que tenemos que trabajar muy bien. Por eso ya, después de 3 seminarios, estamos ya a lo largo de este curso en un apartado muy interesante y donde el 80% de la población sabemos que tiene o va a tener algún tipo de molestia, dolor o malestar en esa zona, por lo que todas las personas que vienen a nuestras clases vienen con una rodilla, con una cadera o con un hombro, pero también con esto. De hecho, todo lo demás suele ser cuando incapacita, pero es que esto forma parte de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que dominemos y controlemos muy bien el trabajo de la estabilidad lumbopélvica. Todos los que habéis realizado el Pilates L3, sabéis perfectamente, o los cores, sabéis que siempre vamos desde esa zona a todo lo demás. Bien. Pues es muy importante que empecemos nuestras clases con una evaluación para ver cómo está esa zona. Tenemos que desmitificar algún tipo de concepto, como es, por ejemplo, lo de zona lumbar neutra, y tenemos que cambiarlo un poco con momentos de neutro, momentos naturales, momentos normales del cuerpo adaptándose a cada situación normal. Es decir, lo normal es que por la mañana esté un poquito más en flexión lumbar si llevo horas así en flexión del tronco y que poco a poco ese neutro, a medida que esté más horas de pie, vayan siendo gestos de más extensión. Pues quiere decir que mi neutro se ha ido modificando lo normal a lo natural que he ido viviendo en mi día a día, ya sea cuando estaba durmiendo o cuando me he ido a sentar o me he ido a ponerme de pie. Por eso es muy importante que las personas no pasen mucho tiempo sentado, ni mucho tiempo de pie. Si que paso mucho tiempo de pie, pues llevo las rodillas un poquito hacia el pecho, subir, bajar, andar, mejor que estar de pie quieto. Si paso mucho tiempo sentado, lo mismo, subo bajo las piernas, ando y me muevo un poco y estoy un poco de pie. El cuerpo está hecho para moverse y de esa forma estabilizarse, no para estar quieto y de esa forma lesionarse. Entonces, y hay que tener en cuenta que si las personas se lesionan sentadas, tenemos que entrenar con ellas sentadas también, antes o después, aunque poco a poco tenemos que ir pasando por todos los otros planos de movimiento. Bien, entonces, es muy importante que observemos la zona lumbar, primero en el plano sagital, ver la relación que tiene la lordosis lumbar con la cervical y con la cifosis dorsal, la relación que tiene con las caderas y con las rodillas y con el pie. Entonces, lo primero que haremos será mirar en el plano sagital cómo tienen esas curvas y ver si hay mucha hiperextensión de rodilla y mucha anteversión pélvica, si hay mucho forward head y mucha rectificación lumbar, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy importante que vinieran los clientes con un diagnóstico de un médico o de un fisioterapeuta y contar con ello. Y además, nosotros tener una evaluación que para nosotros es bastante importante, pero es mucho más fiable la del profesional si nosotros no lo somos. Bien, entonces, es muy interesante que veamos también el plano frontal, que veamos de frente a la persona y posterior también para, además de esa lordosis aumentada o esa rectificación, ver si tiene algún tipo de inclinación, lateralización o rotación de las vértebras. Lo mismo digo, si tenemos una radiografía y un diagnóstico, ya tenemos ese trabajo adelantado y nosotros simplemente potenciamos cada uno con el conocimiento que tenga para sumarlo, dependiendo del tipo de profesional que sea, orientado a la salud, al bienestar o al entrenamiento físico. Bien, sería muy importante después de esa valoración que sea en estático y en dinámico, primero la de estático, luego la de dinámico con sentadillas monopodales, bipodales, viéndolo sentado y de pie, observaríamos cómo con la cadera cómo estaría sentado, miraríamos también cómo sube y baja escaleras, pero después de toda esa evaluación de grados y de diferencias y de disociaciones, pasar a hacer lo mismo con los ejercicios. Miraríamos en el footwork y en el fitting straps cómo consiguen hacer flexión y extensión de tobillo, rodilla y cadera, pero cómo afecta a la zona lumbar, cuál es su nivel de estabilización, cómo consiguen absorber el impacto y el movimiento y hacer que no se pierdan mucho esos momentos de neutro, que no se modifiquen mucho en la zona lumbar. Haríamos primero footwork, sentadillas, como inicio de la clase, fitting straps, knee stretch series, trabajo de abdomen al revés, mirando hacia el otro lado, en lugar de hacerlo boca arriba, que también podríamos hacer single leg stretch, etcétera, sit-ups. Pero sobre todo la función es la de ver cómo hago flexión del tronco o ver cómo hago flexión de cadera sin que se haga flexión lumbar. La intención es hacer antigiros, antiflexiones, antes de hacer flexiones y giros en la zona lumbar. Todos los antigiros, antiflexiones y demás, en decúbito supino, en cuadrupedia, perdón. Y después de haber trabajado en cuadrupedia,
ya pasaríamos a articulaciones de columna. Podríamos hacer articulaciones de columna en cuadrupedia, un gato y una vaca con las rodillas que no toquen, y ahí sí empezaríamos a movilizar la columna. Primero hemos estabilizado a través del movimiento y ahora vamos a movilizar a través de la estabilización. Después de haber trabajado disociación de cadera, después de haber trabajado fortalecimiento del core, con pal of press, de rodillas, thigh stretch, con sit-ups, con ejercicios que ayuden a potenciar y estabilizar el core, que ya sabéis, haríamos ejercicios de movilidad de la columna, un ejercicio como el quadruped saw o el quadruped twist, donde puedo movilizar la columna torácica, pero estabilizo la zona lumbar con la pierna estirada. Ejercicios como el gato y la vaca, pero con las rodillas que no toquen para fortalecer los músculos paravertebrales, epiespinosos, etc. y oblicuos. Seguir fortaleciendo, pero ya con movilidad de la columna, una movilidad muy controlada, donde se potencia la movilidad dorsal y se reduce a nivel lumbar y cervical, donde se sigue movilizando mucho la cadera y poco la zona lumbar, como decía. Después de esa movilidad de columna, podemos pasar de nuevo a la movilidad de las piernas, ya que mucho movimiento en decúbito lateral y mucha fuerza del glúteo va a ayudar también a estabilizar la cintura lumbar. Después del trabajo lumbar, en los glúteos sería muy interesante que hiciéramos trabajo en decúbito prono, pero ya en clases más avanzadas, donde pusiéramos a prueba la extensión muy breve de la cadera sin extensión lumbar, ya que hemos hecho lo mismo con la flexión en decúbito supino. Terminando este tipo de programas de clases en bipedestación, para ver si las sentadillas, el trabajo en bipedestación, la forma de agacharse, el peso muerto, el warrior, atrasando una pierna y adelantando el cuerpo, consiguen disociarse de la zona lumbar para trasladar esos ejercicios al día a día. Sería muy interesante que a estas personas les diéramos un ejercicio o dos para hacer en casa, como sería el peso muerto, dejando las piernas con las rodillas muy poquito flexionadas, o agachamientos, sentadillas, hacia una silla sin llegar a tocar y subir y bajar. Serían ejercicios muy interesantes para potenciar el trabajo de nuestras clases día a día en casa.